Se puede definir el término pobreza de muchas maneras, pues suele abarcar una infinidad de situaciones y significados. Según la Comisión Económica para América Latina, o CEPAL, es aceptable definirlo como la situación de aquellos hogares que no logran reunir de forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Desde los años 80 existe un método conocido como la NBI, o Necesidades Básicas Insatisfechas, que busca identificar la pobreza más allá de un nivel de ingreso económico. Para esto se definen cuatro variables principales: el acceso a la vivienda, el acceso a servicios sanitarios, el acceso a la educación de calidad y la capacidad económica. Esta investigación busca entender de manera holística la condición de habitabilidad de los pobladores del distrito de Belén Bajo, en la ciudad de Iquitos, en relación con el agua y saneamiento. Esto implica sus fuentes principales de agua, los sistemas de abastecimiento, distribución, usos, filtraciones y condición de saneamiento. Esta será la base para luego proponer un sistema de filtración y distribución de agua apto para el caso de estudio. La categoría de acceso a servicios sanitarios del método de NBI se enfoca en la disponibilidad de familias de agua potable y de un sistema sanitario y de eliminación de residuos, y este es un problema pertinente para la gran mayoría de la población de Belén Bajo. Según el informe técnico de la INEI sobre las formas de acceso de agua y saneamiento del año 2021, dentro de las 25 regiones del país, Loreto encabeza la lista con el mayor déficit de acceso al agua potable proveniente de red pública, alcanzando solamente un 56.3%. Actualmente, el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Los pobladores del distrito de Belén que no cuentan con este acceso sufren de problemas de sanidad, aseo personal y enfermedades endémicas por consumo de agua y comida contaminada a nivel microbiano. Esto ocurre tanto por la contaminación de desechos de basura como por expulsión de residuos sólidos y desagües que desembocan directamente al río Itaia. Este río no solo actúa como medio de transporte, sino que es la fuente principal de agua para más de un quinto de la población. Los pobladores de la comunidad de Belén Bajo viven en casas sobre pilotes con pilares de madera que se usan según la temporada. Dado a la cercanía del asentamiento humano con el río Itaia, el pueblo se ve afectado anualmente por las crecidas del caudal del río, el cual desata inundaciones en un gran porcentaje del área del distrito. Durante muchos meses del año, los vecindarios están organizados con puentes de tableros de madera que funcionan como aceras flotantes. Con más de 6.000 viviendas en el distrito de Belén sin acceso a agua potable, es de suma urgencia buscar soluciones accesibles para mejorar la condición de saneamiento y el acceso a agua limpia. Dicho esto, se plantea el siguiente problema general. ¿En qué medida un nuevo sistema de abastecimiento y recolección de agua del río puede ser filtrada para alcanzar los estándares mínimos de calidad? ¿Puede ser implementado para mejorar las condiciones de saneamiento y necesidades básicas insatisfechas al abastecer una comunidad rural de la selva? Uno de los problemas específicos podrían ser: ¿cuál es el método más eficiente para recolectar y almacenar el agua del río? ¿Existe un sistema de filtrado de agua del río para que sea potable? ¿Es posible filtrar el agua del río contaminada para que alcance los estándares de calidad mínima para que el agua sea potable? Así y entre otros. Hablando sobre el objetivo general, se propone un sistema de abastecimiento y recolección de agua del río que filtre el agua para alcanzar los estándares mínimos de calidad, para ser implementado para mejorar las condiciones de saneamiento y necesidades básicas insatisfechas, al abastecer una comunidad rural de Belén Bajo en Iquitos. El primer objetivo específico es identificar los métodos de recolección y almacenamiento de agua del río y evaluar cuál es el más eficiente en cuanto a recurso, método constructivo y rapidez. El segundo es investigar sobre diferentes sistemas de filtración de agua del río para que sea apto para consumo. El tercero, investigar sobre los estándares de calidad mínima de agua potable y la manera en cual se miden, para evaluar si es posible filtrar agua del río contaminada. El cuarto, proponer la estructuración de un sistema que recolecta y distribuye el agua utilizando materiales vernáculos y alcanzando la presión necesaria para abastecer la cantidad de viviendas necesarias. Quinto, identificar las necesidades de consumo de agua en una vivienda promedio de Belén Bajo y proponer un método para poder parametrizar la cantidad y el tamaño de torres de agua dependiendo del ritmo a las que estas filtren el agua. Sexto, investigar sobre el método de necesidades básicas insatisfechas como indicador de niveles de pobreza para medir las condiciones de saneamiento de la comunidad de Belén Bajo. Se plantea como hipótesis de trabajo que el desarrollo de un sistema de abastecimiento y recolección de agua de río podrá filtrar el agua para alcanzar los estándares de calidad mínima y logrará contribuir en la mejora de condiciones de saneamiento y necesidades básicas insatisfechas al abastecer a una parte de la población rural del barrio Belén Bajo en Iquitos, Loreto, a través de un sistema de distribución correspondiente a la dotación de agua necesaria para cada sector.
El capítulo 2 trata los temas del marco referencial y el marco contextual. En cuanto al contexto, la zona de estudio ubicada en la selva peruana está dentro del departamento de Loreto, dentro de la provincia de Maynas, en la ciudad de Iquitos y está ubicado en la zona baja del distrito de Belén. El distrito Villa Belén fue decretado oficialmente en el año 2002 y nace a orillas de un pequeño brazo del río Itaia conocido como Belén Cocha, ubicado a unos kilómetros de su desembocadura en el río Amazonas. Belén nace de abajo hacia arriba, de manera que se fue poblando desde las orillas del río hacia las lomas, lo que ahora se conoce como Bajo Belén y Alto Belén. El río Itaia es una variable de gran importancia por su cercanía a las viviendas, su rol como medio de transporte y principal fuente de agua para algunos pobladores. El siguiente cuadro muestra un promedio de la estimación del caudal máximo del río Itaia en los últimos 26 años. Se concluye que de acuerdo con patrones y cambios climáticos estacionales hay una crecida notable en el caudal del río durante el mes de abril, lo cual, junto con la creciente precipitación en el mes de verano, conlleva grandes inundaciones que afectan las poblaciones en la zona baja del distrito de Belén. En cuanto a factores socioculturales y económicos, es importante mencionar que el distrito cuenta con 75.685 habitantes, de los cuales el 70% vive en situación de extrema pobreza. Esto implica una condición de hacinamiento y tuburización, dado que gran parte de las viviendas cuentan con un solo ambiente y esto puede generar problemas a nivel social y familiar. El distrito de Belén, especialmente Bajo Belén, es una zona inundable por su proximidad al río Itaia, junto con los distritos de Puchana y San Juan Bautista. El 70% del territorio de Belén es inundable. En época de crecida, el primer nivel de los palafitos se cubre de agua, lo que obliga a los habitantes a transitar sobre puentes provisionales de madera y utilizar el pequepeque para trasladarse. Para el caso de las viviendas flotantes, se ubican a orillas del río y éstas suben junto con el caudal, para mantenerse a flote durante épocas de inundación. Adicionalmente, el distrito está en una condición grave de insalubridad, dado que los residuos sólidos y sistemas de desagüe van directamente al río, lo cual contribuye a las enfermedades endémicas. Hay una limitada dotación de agua y esta no siempre cuenta con el saneamiento adecuado, por lo que las letrinas desaguan al río. Finalmente, en cuanto a características ambientales, el distrito de Belén se encuentra en la zona climática de selva tropical lluviosa, de la clasificación de Holdridge como bosque húmedo tropical o BTH. Se caracteriza por tener precipitaciones anuales altas mayores a las 2.400 milímetros y temperaturas medias de 26 grados centígrados a más. El primer referente se trata del diseño de un filtro potabilizador ecológico para comunidades rurales que tiene como enfoque usar un filtro descendente de arena lenta con una biocapa de fibra de coco que ayuda a atrapar los sólidos flotantes y microorganismos que se encuentran en el agua. Además, la biocapa ayuda a eliminar el 90% de la turbidez del agua, además de también remover el 100% de los coliformes fecales. El segundo referente son los sistemas de captación de agua de ríos y lagos. En esta fuente se especifican los tipos de sistemas de recolección de que pueden funcionar tanto por gravedad como también por bombeo de agua. Los tres métodos principales que se identificaron en esta investigación son los pozos de infiltración, que son pozos que captan indirectamente el agua mediante el estrato permeable. El método de tomas laterales, que implican canales laterales del río que captan el agua y lo llevan a tanques de almacenamiento. Y la captación flotante, la cual usa bombas para operar y tiene una estructura flotante anclada al fondo del agua. Entrando al caso análogo, se encontró el caso del diseño de un purificador de agua para usos en pequeña industria alimentaria de zonas rurales en la región de Arequipa. Esta tesis por la licenciada Gloria María Rossi plantea un diseño de filtro de agua de arena con agregados de carbón activado y ceniza de cazaría de arroz para purificar el agua del río Tambo, el cual mostraba indicadores de contaminación y elementos pesados y coliformes. La idea de este caso análogo era plantear un filtro que fuese económico y de bajo mantenimiento, debido a que un porcentaje de los pobladores rurales, al igual que en el caso de Belén Bajo, no contaban con acceso directo a la red de agua pública, por lo que tenían que suministrarse del agua del río. Dentro del capítulo 3 se ven los temas de marco teórico y normativo. Según la INEI, en el 2017, el 46.3% de la población en esta región cuenta con abastecimiento de agua de red pública, mientras que el 22.8% está abastecida por el río, el cual está sumamente contaminado, causando problemas sanitarios entre los pobladores. Es importante poder tener dos definiciones sobre nuestra investigación claras, de las cuales son las necesidades básicas insatisfechas, o NBI, y los off-grid communities. El NBI es un sistema propuesto por la INEI en 1994 que mide la pobreza de manera estructural, con la cual
dentro del marco sanitario, nos ayudó a identificar cuáles viviendas cuentan con saneamiento básico o no. Los off-grid communities, según Philip Vanini, se denominan comunidades rurales, con una característica de vivienda o estilo de vida que contempla la desconexión de servicios públicos básicos como la electricidad, el gas y el agua, para depender de manera independiente. Siguiendo con los conceptos clave, tenemos la recolección del agua, el cual se define como la metodología por el cual se recolecta el agua del río y cómo llega este hasta el punto de almacenamiento. La filtración del agua se define como el método mediante que el agua turbia se somete a un proceso de filtrado para remover las impurezas o suciedad de tal forma que resulte en agua limpia apto para el consumo humano y el abastecimiento y distribución de agua, que son aquellos que permiten que llegue el agua desde las fuentes naturales, sean subterráneas, superficiales o agua de lluvia, hasta el punto de consumo, con la cantidad y calidad requerida. Siguiendo con la clasificación, tenemos dos principales que son las tipologías de vivienda y los tipos de filtros. Comenzando con el tipo de vivienda, tenemos la vivienda palafito, que son viviendas elevadas sobre pilotes que se sitúan por encima de un cuerpo de agua o lago, generalmente un cuerpo de agua grande. También tenemos la tipología de vivienda flotante y la de vivienda sentada. Siguiendo con los tipos de filtros, tenemos el filtro de arena, de los cuales tenemos el filtro lento de arena, el cual funciona mediante las capas de grava y arena que lentamente filtran el agua del río, limpiando impurezas, y el filtro de carbono activado, el cual funciona de manera similar al filtro de arena, pero que tiene el agregado de carbono activado que ayuda a remover colores y captura mejor la contaminación del agua. El siguiente paso de la investigación fue la determinación de variables condicionantes, determinantes e indicadores. Estos serían los factores a considerar para el desarrollo del protoproyecto más adelante. La variable del abastecimiento del agua implica la secuencia de recolección, filtración y distribución de agua potable. La recolección se mide en volumen de agua en metros cúbicos, mientras que para la filtración se considera la turbidez del agua y el tamaño del grano de arena. Finalmente, para la distribución se considera la cantidad de viviendas abastecidas, el diámetro mínimo de tubería y la velocidad máxima del flujo de agua en litros por hora. Las condiciones de habitabilidad miden variables determinantes de la población, considerando la dotación de agua por vivienda promedio en litros por día y la condición de saneamiento general, la cual se determina por la disponibilidad de agua potable y servicios sanitarios. La contaminación del agua es una variable crucial para la investigación que mide las condicionantes más técnicas en cuanto a la calidad del agua. Dentro de esto se considera la acidez del agua, la cantidad de sólidos disueltos en el agua, la conductividad en amperios y la contaminación microbiana, compuesta por bacterias heterotróficas y coliformes totales y fecales. Finalmente se consideran algunas características del lugar de estudio, como la población actual de Belén Bajo y la sostenibilidad y durabilidad del material de los sistemas constructivos tradicionales. Para el marco normativo se investigó sobre leyes y decretos supremos que estén relacionados con dos temas pertinentes a nuestra investigación: los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua y el estado de emergencia y necesidad pública de la zona de Belén Bajo. En relación con los estándares de calidad de agua, destaca el Decreto Supremo número 31/2013 de Indecopi, en el cual se aprobó como norma técnica peruana de calidad de agua el método basado en la medición con sensor de luminiscencia para la determinación de oxígeno disuelto en agua. También es pertinente mencionar el Decreto Supremo número 002/2008 del Ministerio del Ambiente, el cual concluyó en la aprobación de los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua, con una serie de tablas que delimitan parámetros, unidades, indicadores y valores sobre los estándares de calidad para distintos usos del agua, tanto aguas destinadas para recreación como para la producción de agua potable. El objetivo fue establecer el nivel de concentración de sustancias y los parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Por otro lado, en relación con la necesidad pública de la zona de estudio, el Decreto Supremo número 150/2020 de la Presidencia y Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia en los distritos de Iquitos, Alto Nanay, Puchana, Belén y San Juan Bautista, de la provincia de Maynas, del departamento de Loreto, por peligro inminente ante la contaminación hídrica del río. En relación a la zona de Belén Bajo, se declaró la Ley número 30291, la cual declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén. Este fue un proyecto de reubicación propuesto durante el gobierno del presidente Humala, sin embargo nunca fue ejecutado en su totalidad. La ley buscaba como objetivo principal reubicar a la población entre los kilómetros 13 y 14 de la carretera Iquitos-Nauta, en donde se les proporcionó más de 200 módulos de vivienda con servicios de luz, agua y desagüe. Sin embargo, esta ley fue derogada por la ley número 31232. Esto implica que ya no se considera de emergencia ni de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén.
Este cambio se debe mayormente al rechazo por parte de la población en relación con esta reubicación obligatoria. El reubicarse supone no solo la pérdida de sus viviendas, sino también de los servicios existentes de la zona, sus fuentes de ingresos, adicionalmente de las pérdidas económicas de la Municipalidad de Belén. En conclusión, se concluye que para la zona de Belén Bajo, el tipo de vivienda palafítica, el filtro de agua más adecuado sería la arena lenta, debido a su bajo mantenimiento y bajo costo. Debido a los cambios abruptos en el caudal del río Italia, se concluye que la mejor tipología para abastecer de agua es la vivienda palafítica, dado que las tipologías flotantes corren el riesgo de inundaciones durante la estación de capacidad máxima durante el caudal del río. Tras las protestas y la derogación de la última ley, los pobladores de Belén deciden estar en contra de la reubicación a la nueva ciudad Belén. Para las herramientas de medición se determinaron cuatro principales. Primero, la determinación de turbidez. Se puede usar el turbidómetro o el nefelómetro aplicando un método cuantitativo. La muestra debe ser analizada en un tiempo no mayor a 24 horas de recolectadas. Para la determinación de sólidos y sueltos totales, mediante el método gravimétrico, se evapora el agua a 180 grados centígrados previamente filtrada. La diferencia de peso de los restantes corresponde a los sólidos totales y sueltos. Para la determinación del pH, se usa el pH metro para poder determinar si el agua es ácida o básica, el cual debería fluctuar entre 6 y 8. Y finalmente, para la determinación de conductividad, la conductividad está determinada por la cantidad de sales disueltas en la solución mediante un conductómetro, los cuales deberían estar por debajo de los 2500 microsiemens por centímetro. El protoproyecto, en su primera etapa, consiste en desarrollar un filtro de arena lenta con un sistema de almacenamiento en la parte inferior del filtro. Se toma en cuenta la economía de la zona, ya que el filtro está compuesto mayoritariamente por materiales que pueden ser fácilmente accesibles, de los cuales incluye la grava, la piedra pequeña y la arena. Estos trabajan por gravedad mediante el vertimiento del agua del río por la parte superior del filtro, el cual tiene una tapa para prevenir que elementos exteriores entren. El agua se filtra y llega al tanque de agua, del cual hay un caño que permite utilizar el agua de manera directa. Cabe recalcar que esta agua aún no es apta para consumo humano, ya que primero tiene que ser hervido por 5 minutos antes de consumir. Este protoproyecto sería capaz de abastecer, contrario a la hipótesis inicial, solamente a una o dos viviendas, considerando una dotación diaria promedio de 100 litros de agua por persona. Sin embargo, puede ser replicable en múltiples viviendas unifamiliares para obtener un resultado positivo a nivel comunidad. Es importante mencionar también que el filtro de agua, al estar adosado a la vivienda, es capaz de adaptarse a los cambios a nivel del caudal del río, de manera que puede continuar abasteciendo a las familias de agua purificada sin importar que ésta esté en una tipología de vivienda palafítica o una flotante.